antecedentes en relación al famoso caso de El Sicario y el asesinato del rey de Meix. Vamos a tomar contacto inmediato con Omar Gómez, que nos va a ampliar estos detalles de los cuales Mónica hacía mención. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué historia policial la que hemos ido conociendo durante estos días, sobre todo el día de ayer cuando fue la formalización de cargos. Recordémosle a la gente de lo que estamos hablando. Resulta que ayer fue detenida esta persona, ¿cierto? Wilson Verdugo, quien está sindicado como el autor intelectual de este homicidio ocurrido el 19 de junio pasado en Ñuñoa, cuando 3 sicarios colombianos asesinaron a Felipe Reyes, más conocido como el rey de Meix. Esta persona que fue asesinada por encargo en esa ocasión, todavía no se sabía qué había más allá, pero ya con la detención de estos 3 sicarios y posteriormente el día de ayer, ¿cierto?, con la detención de Wilson Verdugo, se pudo conocer más detalles de todo cómo se tramó en realidad este crimen por encargo, como ocurrió, ¿cierto?, durante la formalización de cargos que fue el día de ayer. Resulta que, para contarles a la gente, esta persona, Wilson Verdugo, que era amigo de casi 10 años con la víctima, a quien la víctima le habría prestado una suma elevada de dinero, no de una sola vez, sino en el tiempo, según incluso lo relataba su propia familia, desde la época de la pandemia, que Felipe Reyes le había ido prestando dinero a esta persona, a Wilson Verdugo, quien recordemos es dueño de un local de restaurante bastante conocido, y que esta acumulación de dinero llegó a la suma de 1.034 millones de pesos, según incluso lo dijo la propia Fiscalía en la investigación que se realizó, donde se mostró además incluso un cuaderno que llevaba Felipe Reyes con las personas a quienes le había prestado dinero y donde el monto más abultado de dinero era justamente a Wilson Verdugo. Entonces la Fiscalía, ¿qué fue lo que planteó en la formalización el día de ayer? Incluso mostró videos que Wilson Verdugo llegó la mañana del 19 de junio hasta el edificio donde vivía Felipe Reyes para dejarle una suma de dinero como parte de lo que él le adeudaba. Felipe Reyes en ese minuto estaba de vacaciones en Viña del Mar y él coordina esa situación para que él regrese a Santiago justamente a buscar ese dinero. Eso fue clave según la Fiscalía porque Wilson Verdugo era la única persona que sabía que Felipe Reyes iba a estar a esa hora, en ese momento, en el edificio y obviamente esto es cierto con una supuesta coordinación con los sicarios que justamente lo abordan a Felipe cuando iba saliendo del edificio con un amigo y en ese momento lo asesinan. Por lo tanto, para la Fiscalía, la información privilegiada que manejaba Wilson Verdugo y la cantidad de dinero que le adeudaba, ¿cierto?, gatillaron que él fuera el autor intelectual de este crimen, además de algunas declaraciones que uno de los 3 sicarios detenidos prestó a la Fiscalía, indicando que era un chileno el que lo había coordinado para poder realizar, ¿cierto?, este crimen. Vamos a escuchar algunas reacciones justamente tanto de la familia como de la Fiscalía con respecto a lo que fue esta formalización de cargo y donde se supieron estos detalles y otros. Ese día la víctima estaba de vacaciones en la Quinta Región y viaja a hacer un trámite. Y justamente ahí el imputado coordina con la víctima para efectos de entregar este dinero, efectuó una llamada para saber en qué situación venía desde la Quinta Región y posteriormente la víctima le efectuó un llamado dando cuenta lo más probable que haya recibido ese dinero. Por lo tanto, para nosotros, y también el tribunal recogió esa posición, esa entrega del dinero en horas de la mañana le da esta ventaja, si se quiere, al imputado. ¿Dónde se encontraba la víctima y a qué hora? Claro, justamente es lo que les relataba, ¿cierto? El detalle que entrega la Fiscalía en el tribunal en el momento de la audiencia que le da esta ventaja a Wilson Verdugo de saber exactamente el momento donde iba a estar Felipe Reyes, porque justamente esa mañana, según lo que informa la Fiscalía, solamente hubo 2 llamadas telefónicas. La que hizo Wilson Verdugo a Felipe Reyes para coordinar esta entrega del dinero y la que hizo Felipe Reyes a Francisco Kaminsky para saludarlo. Esas son las únicas llamadas que habría
habría realizado vía telefónica en las horas donde se produce posteriormente el crimen. Y es por eso que la Fiscalía se indica y posiciona justamente a Wilson Verdugo en esa situación. Otro detalle también que se conoció y que incluso lo dio a conocer la familia, que Wilson Verdugo llegó prácticamente primero que la propia familia al lugar del homicidio, una vez que ocurre, ¿cierto?, y que causa toda esta conmoción esa tarde del 19 de junio, que también fue muy llamativo y que incluso Wilson Verdugo le quiso dar a entender a la familia de que el homicidio había sido, el autor intelectual habría sido otra persona, un productor de eventos, que incluso se lo nombra a la familia como una especie de desviar la atención de él. Sin embargo, la investigación que hace el OS9 de Carabineros, ¿cierto?, y que revisas justamente las cámaras de seguridad, donde se puede ver que antes de que se cometa el homicidio es Wilson Verdugo quien llega al edificio, se coordina temprano, por lo tanto él tenía toda la información que para podérsela facilitar, ¿cierto?, a estos sicarios y que ellos después perpetraran el crimen. Vamos a escuchar también lo que nos contó Carabineros con respecto a que ellos llevaron toda esta investigación junto a la Fiscalía Oriente. Carabineros de Chile ha mantenido un permanente trabajo investigativo a través del Departamento C9 y con distintos medios de prueba y distintos antecedentes logró determinar efectivamente responsabilidades penales en la persona que actualmente se encuentra imputada y privada de libertad. Y dentro de los antecedentes también, Omar, que se han conocido, se van también sabiendo los registros de los movimientos que hizo Wilson y incluso ahí está, se puede ver claramente ya porque los identificamos físicamente, que asistió no solamente a la misa fúnebre, sino también al propio funeral. No, impresionante la desfachatez de él. Bueno, imagino que yo tratando de encubrir su participación, o sea, mostrándose como afectado y, como tú decías, inculpando a otras personas. Claro, tal cual, como un guión de una película policial, porque esta persona, como ustedes dicen, de hecho les comentaba que había llegado a la escena del crimen primero que la familia, o sea, él incluso supo que lo que había ocurrido antes que la propia familia, asiste al velorio, asiste al funeral, le da estas indicaciones a la familia que podría ser tal persona para desviar la atención de ellos, pero en una entrevista que incluso tuvo uno de nuestros colegas el día de ayer con un familiar de Felipe Reyes, ellos indicaban de que posteriormente comenzaron a pasar los días, ellos mismos empezaron a sospechar de Wilson Verdugo, porque no veían que otra persona pudo haber tenido contacto con la víctima y quien además él era el que le debía más dinero que el resto de las personas que le adeudaban dinero a Felipe Reyes. Incluso la pareja de la víctima, ¿cierto?, aseguraba que Wilson Verdugo trató de desviar la atención de él, diciendo que podría tratarse de otra persona la que habría cometido el crimen de manera intelectual. ¿Omar? Y es por eso que ahí, ¿cierto?, fue... Sí, dime. Sí, no, solamente preguntarse, se habla de más de 1.000 millones de pesos de deuda. Exacto. Lo que pasa es que nos explicaba ayer la familia que ellos tienen una relación de hace más de 7 años y Wilson Verdugo comenzó a pedirle dinero al rey de Mex desde la época de la pandemia. 2020. Le iba pidiendo cierta cantidad, otra cantidad y así iban avanzando y esto en el tiempo se fue acumulando y llegó a los 1.034 millones de pesos. De hecho, dice uno de los familiares que una vez que ocurre este crimen, ¿cierto?, la familia le dice a Wilson, ¿qué va a pasar ahora con la deuda que tú tienes con Felipe? Y Wilson le dice, no, yo ya cancelé todo eso, yo tengo cancelado, lo único que le debo a Felipe son 34 millones de una especie de interés por el préstamo que le había hecho. Oye, pero él trató de deshacerse de la deuda como ya Felipe había fallecido. Oye, Omar, lo que sí está mostrando este caso, en medida que, como tú dices, van apareciendo más datos de esta investigación policial y quizás qué otras cosas vamos a enterarnos, es que aquí estas dos personas, que supuestamente son simplemente empresarios gastronómicos, o sea, tienen restaurantes, manejaban una cantidad de dinero impresionante que yo no sé si se puede justificar simplemente por tener un restaurante. Lo que pasa es que la persona que, bueno, el caso de Wilson Verdugo, él tenía restaurantes. En el caso del rey de Mex, una hacía préstamos y también tenía negocios en el barrio Mex, justamente, por eso el apodo. Y además Wilson Verdugo participaba mucho en las carreras en el club hípico. Incluso tenemos un archivo que una vez ganó una de las carreras, pero él siempre tuvo
este problema económico, lo comenta uno de los familiares cuando iban a comer y siempre estaba constantemente pidiéndole ayuda a Felipe. Y como Felipe lo quería mucho, de hecho lo trataba de papi, según los mismos testimonios de la familia, él seguía prestándole dinero y de a poco él de repente le pagaba algo. De hecho, del día del homicidio le fue a dejar 9 millones de pesos como un anticipo, como un adelanto de la alta suma que él le debía. Sí, no deja, pero, ¿sí? no deja llamar la atención que por muy amigo esos niveles de montos de dinero, facilitándole a una persona que además no se paga, o sea, sobre los 1.034 millones de pesos debe llegar algún minuto en que uno dice, ya, ok, yo te apoyé, pero hasta aquí llegamos, porque si no, esto ya se hace como una solicitud infinita y no hay devolución total de esa plata. Ahora, Omar, surge la duda con la familia, tú algo lo mencionabas, ¿qué opinó o qué manifestó con respecto a toda esta fachada que arma desde el momento que va al funeral, al velorio? Sí, de hecho, ayer uno de los familiares habló latamente con nuestro colega Nicolás Jaramillo y justamente vamos a revisar qué fue lo que dijo. Sí, sospechamos porque él era el único que le debe un monto tan grande a Felipe, pero no entendemos, de verdad que no nos cabe en la cabeza que como el descaro, que él llega, no sé, llega a su velorio, va a su funeral, está con la familia, de verdad que esto es horrible. Nadie se lo veía venir porque él era una persona, pero de verdad, era una persona muy, muy buena, muy honesta, muy amigo de los amigos, él nunca tuvo problemas con nadie, entonces de verdad que nunca esperamos que pasara esto. Claro, nunca lo esperaron, ¿cierto? El llamado papi para la víctima, ¿cierto? Termina finalmente imputado como el autor intelectual de este crimen. Él quedó en prisión preventiva, que viene ahora, la investigación continúa, porque resulta que según la Fiscalía no quiso entregar muchos antecedentes, pero faltaría todavía detener al intermediario entre los sicarios y justamente Wilson Verdugo, quien habría hecho los contactos para conseguir estas personas. Bueno, y además, ¿cierto? Obviamente, este sicario que huyó del país y que se encuentra también prófugo. Son los antecedentes que se han ido dando, ¿cierto? En este caso muy llamativo y muy, como les decía a ustedes, parecía un guión prácticamente de una película policial. Muy bien, Omar, quizás cuántos más detalles de esta tremenda noticia policial vamos a ir descubriendo y que nos van a ir mostrando una cara bastante amarga, ¿no es cierto?, también de